Bienvenidos y bienvenidas, en este vídeo sobre todo bienvenidas a este nuevo vídeo en el que se va a hablar sobre los malotes. ¿Por qué las mujeres nos gustan tanto los malotes, los tíos malos, los bad boys, fuckboys, malandros? Y vemos al gran actor Marlon Brando en su papel de Stanley Kowalski, en este caso es la película Un tranvía llamado Deseo, pero os recuerdo que está basada en la obra de teatro del gran Tennessee Williams, uno de los mayores exponentes de la literatura y del teatro estadounidense. ¿Y por qué empiezo este vídeo nombrando al personaje de Stanley Kowalski? Porque básicamente es el chico malo de la era posmoderna. Que si las personas que habéis leído la obra de teatro, habéis visto la obra de teatro o la película, pensáis que es una visión muy simplista de la obra de Tennessee Williams, lo sé, pero es que hay que destacar el personaje de Stanley Kowalski porque básicamente todas las figuras del chico malote, ahora los chavales lo llaman fuckboy, bad boy, chico malo, están basadas en este personaje. Pero volviendo al tema principal del vídeo, ¿por qué las mujeres nos sentimos atraídas por el chico malo, el tipo malo, el macarra, el malandro? ¿Por qué? Pues bueno, para eso nos tenemos que remontar prácticamente a la época de las cavernas. Voy a intentar hacerlo lo más liviano posible, pero voy a hacer una evolución de la mujer prácticamente desde la época de las cavernas a la actualidad y veréis cómo tiene su sentido o no. Y pensáis, ¿pero por qué esta mujer se remonta a la época de las cavernas? Porque si queréis muchas veces entender o explicar los comportamientos, las formas de actuar, de pensar, de sentir de los seres humanos, hay que tirar de antropología y de sociología. Porque aunque a muchas personas no les guste, seguimos siendo animales. Y todo lo que nuestros antepasadas hicieron, lo hemos heredado genéticamente. Pensad que en la época de las cavernas el ser humano vivía en la más estricta supervivencia. O matabas o te mataban, prácticamente tenían que dormir en ciclos muy cortos de 2-3 horas, que bueno, ahora no lo van a decir medios generalistas, pero biólogos, doctores han dicho que nuestros ritmos circadianos de sueño, vigilia, sueño deberían ser pues 5 horas durmiendo, siesta, 3 horas, tal y como lo hacían nuestros antepasados. No este ritmo que nos ha obligado, se ha instalado a raíz de la era de la industrialización, que son pues 8, 10, 12 horas trabajando o 8, 9 horas durmiendo, bueno, o la que pueda. Y en esta época de pura supervivencia, ¿cuál era el rol de las mujeres? Pues procrear, tener familia, cuidar de los bebés y cuidar de la cueva o donde vivían las familias, mientras que los hombres cazaban. Hubo una evolución de millones y millones de años y obviamente el ser humano se desarrolló y la capacidad cognitiva e intelectual se desarrolló también. Las sociedades evolucionaron, mejoraron, se hicieron más fuertes y ya poco a poco se fueron construyendo sociedades, civilizaciones y poco a poco eso evolucionó a las ciudades. Poco a poco os estoy hablando de miles de años, pero bueno, lo tengo que simplificar muchísimo. La sociedad evolucionó, estoy hablando de miles de años, se crearon las ciudades y poco a poco el ser humano no tenía que estar viviendo en modo supervivencia al 100%. Entonces digamos que se pudo relajar, aparte también, como he dicho antes, hubo una evolución y un desarrollo cognitivo. El ser humano se hizo más listo, más lista. Se creó la escritura y a raíz de crearse la escritura, que es uno de los grandes pasos y consecuencia de este desarrollo cognitivo, pues empezaron artes como la filosofía. ¿Y por qué pongo a Platón y Aristóteles? Porque obviamente son dos de los filósofos que
cimentaron la base del pensamiento europeo. Y muchos pensáis y muchas, pero es que la filosofía, vaya rollo. Tal y como pensamos, todo el arte, escritura, todo ello tiene su base en la filosofía. Y os recuerdo que tanto Platón como Aristóteles consideraban a las mujeres seres inferiores, seres no evolucionados, no desarrollados, animales, pero en el sentido peyorativo de la palabra. Y recordamos que a raíz de los griegos pues se creó cosas como la democracia, el voto. Eran partidarios de que las mujeres no votarían. Así que, como estáis viendo, las mujeres durante miles y miles y miles de años hemos sido consideradas inferiores, no dignas de tener derechos, sino a procrear, cuidar de los niños, de la casa y satisfacer todas las necesidades del hombre, porque nosotras necesidades no, solo vivíamos por y para el hombre, o la figura masculina. Y bueno, unido a esta gran situación en la que se ha visto a la mujer durante miles de años, sumamos al menos en Occidente o en los países que adoptaron la religión católica cristiana como religión primaria, tenemos que añadir la imagen de las mujeres virginales que proviene de la Virgen María. Tengo que aclarar que respeto cualquier forma de creencia, religión, pero la imagen, el rol de la Virgen María en las mujeres ha sido, al menos en toda la sociedad occidental, muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque a raíz de la creación de la imagen de la Virgen María, esto se le ha impuesto a las mujeres durante, pues prácticamente desde que existe la Iglesia Católica. ¿Y qué es esto? Básicamente, pues si eres una buena mujer, tienes que llegar virgen al matrimonio. Si no eres una y vales menos. Y esto viene de la Virgen María, que a mi parecer se ha interpretado de forma errónea, es una forma de oprimir a la mujer. Tened en cuenta la época que se escribió la Biblia, no es justificable si habéis estudiado la Biblia, sabéis que a la mujer también se le trata básicamente como mierda. Pero bueno, hay figuras tan importantes como, con lo que estoy diciendo, la Virgen María, incluso María Magdalena. La Iglesia tomó el mito del Espíritu Santo como una forma de subyugar a la mujer, cuando yo creo que realmente cuando escribieron la Biblia, el mito del Espíritu Santo se escribió para hacer ver que Cristo era un ser que no era humano, que se había engendrado para salvar al ser humano, porque la figura de un salvador de la tierra, de la raza humana, no podía ser otro humano, tenía que ser algo superior. Pero lo utilizó la Iglesia para adoctrinar a la mujer cómo tenía que llegar al matrimonio, cómo debía actuar. Así que la Virgen María va a ser la base de cómo la sociedad va a ver y va a juzgar a la mujer, porque tienes que casarte, tienes que llegar virgen al matrimonio, tal y como lo manda la Iglesia y tal y como se tiene que hacer. Virgen, casta y pura. Cuando María, lo que es María, es un icono feminista, porque tened en cuenta que es una mujer que dio a la luz al Salvador para el cristianismo, pero tuvo que pasar penurias con José y con Jesús de pequeño, porque tuvieron que emigrar, porque no eran aceptados. Recordemos, casi fallece dando a luz a Jesús, y luego vio cómo mataban a su hijo con apenas 33 años.
Así que veis cómo yo creo en Cristo, pero no la Iglesia, ¿no? Lo respeto a la gente que sí, pero la figura de la Virgen María, de María, va más allá simplemente de ser la madre, obviamente, de Cristo el Salvador. Es una mujer fuerte. Vio como, vuelvo a repetir, cómo le hicieron auténticas perrerías a su propio hijo, no pudo hacer nada y aún así siguió. Y aquí damos también un salto siglos, todo lo que es la institución del matrimonio, lo que debían, bueno, tanto nosotros como ellos, porque durante miles y miles de años también, si ellos no se casaban, algo raro había en ellos. Si a día de hoy, cuando no te llegas a cierta edad, no te casas, te sueltan la puya, ¿qué? ¿No sentamos la cabeza? Jo, pues si no se ha querido casar nadie contigo, por algo será. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Pero bueno, durante también miles de años lo que es el matrimonio, sobre todo a las mujeres, era una moneda de cambio para crear alianzas, tanto en la aristocracia como la gente pobre, porque antes se dividían en eso, gente pobre y gente rica, ya está, no había... Estoy hablando en Europa, ya si vas a otros países, pero lo dicho, tengo que resumir, porque si no el vídeo se hace, tengo que hacer aquí fascículos del vídeo, o sea, tendría que hacer, si hacemos análisis de toda la evolución, de cómo se ha relacionado la humanidad, vamos, me muero y todavía podría hacer vídeos. Así que el matrimonio es una institución que beneficiaba a ambas familias y usaba a las mujeres como moneda de cambio. Vale, tú has pedido la mano de mi hija mayor, la mediana, la pequeña, da lo mismo, pero a cambio me tienes que dar la dote, ciertas tierras, y en cambio, aparte de mi hija que te va a dar 3, 4 varones porque está sana, pues también te cedemos ciertas tierras. Era una forma también de cerrar acuerdos. Y aquí no tenía ni voz ni voto, bueno, no tenía voz como para tener voto las mujeres. Si es que actualmente tampoco se tiene en muchísimos países, pero bueno, vamos a centrarnos, yo me voy a centrar en España. Y entonces tenemos que dar un salto de siglos y estamos ya en la época moderna, exactamente en el 1850, ya en los últimos 50 años del siglo XIX, donde en Estados Unidos se creó el movimiento sufragista en el que pedían derechos civiles y humanos para las mujeres. Fijaos, derechos civiles y humanos para las mujeres. Y después de la friolera de 100 años, en el 1950, si no me equivoco, se declararon y se aceptaron los derechos de las mujeres. Esto no solo incumbe a las mujeres, también a los hombres, a las personas en general, porque si no llegan a ser por la Declaración de los Derechos Humanos, pues prácticamente el ser humano nos explotarían, que bueno, ahora que lo pienso, pero bueno, no voy a entrar en debates, centrémonos en la evolución del rol de las mujeres. ¿Qué consecuencia tuvo el movimiento sufragista? Pues que la mujer tuviera derecho a votar, a estudiar y a incorporarse al ámbito laboral. Y aquí también tengo que hacer una aclaración. Yo no critico a mujeres que deciden libremente casarse, tener hijos y, como decimos en España, ser amas de casa. Eso es completamente respetable y eso es consecuencia también del movimiento sufragista y feminista. Ellas libremente han decidido tener una familia, dedicarse a su familia y a sus hijos. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando no hay libertad y se les obligaba a ello. Y si en los 40-50 se crearon, en los 50, la Declaración de los Derechos Humanos, tanto para humanos en general como para mujeres, entre los 50 y 60 en Estados Unidos, ya luego se extendió, pero nació en Estados Unidos, hubo una revolución social que comprendió la revolución feminista, la revolución para los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos,
derechos para la comunidad LGTB fue prácticamente una revolución social. Pero claro, pensad que los 50 y 60 apenas estaban recién salidos de un evento tan poco importante como la llamada Segunda Guerra Mundial. La gente en general sufrió muchísimo, sobre todo la gente de a pie, la gente pobre, e incluso las familias medias e incluso también aristócratas. La Segunda Guerra Mundial destrozó prácticamente a todo el mundo. Y una vez recuperada un poco la sociedad, pues al haberlo pasado tan mal, hubo un florecimiento, hubo un renacimiento, y de ahí, efectivamente, en esos años 50 y 60, la revolución social que se vivió en Estados Unidos. Pero ahora toca hacer un poco de flashback, tirar pues unos 30 años a la 30 un poco menos, Gran Depresión de Estados Unidos. Recordemos esa época en la que la bolsa de Nueva York cayó y prácticamente se hundió en la más absoluta miseria, que bueno, recordemos que la caída en bolsa del 2009, tanto las consecuencias sociales y económicas fueron muchísimo peor que la Gran Depresión del 29. Pero bueno, esta Gran Depresión en Estados Unidos, que también afectó, porque ya sabéis, cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se limpia los mocos. Esta Gran Depresión, para resumirlo mucho, es una de las consecuencias de también otro evento poco importante para la humanidad y para la sociedad, que es la Primera Guerra Mundial. Los expertos sitúan a la Gran Depresión entre el 1929 y el 1940, y bueno, resumiéndolo mucho, fue una consecuencia pues de la industrialización, de la Primera Guerra Mundial, empezaba ya la población a crecer demasiado, entonces había que controlar un poquito este sobrecrecimiento, y ahora vais a ver fotos pues de hombres que se habían quedado en el paro, pues estando muy preparados. Hubo también muchísimos casos de gente que se quitaba del medio pues porque lo habían perdido todo, no había trabajos, pues básicamente como ahora, pero en los años 30 y 40. Fue una época durísima porque igual había familias que de tener una vida tampoco acomodada, pero bueno, el hombre teniendo un trabajo que podía cuidar a la familia, tener una casa, prácticamente quedar en la calle. Y lo peor, no poder o no tener posibilidad el hombre en el matrimonio de encontrar trabajo. Y entonces, ¿qué pasa en épocas de crisis, cuando no hay futuro, no hay posibilidades? Pues la persona media de pie empieza a delinquir. Empieza a buscarse la vida como puede, buscavidas. Empiezan ya la creación de bandas criminales, en un principio, pues sí, digamos, pues para delinquir, pues para tener algo que comer o algo que dar a la familia, pero ya entonces a esto ya se creó un negocio, pero bueno, eso es también otro tema. Entonces, en esta época de crisis y de depresión, como he dicho antes, surgen bandas y, en este caso, pareja que, bueno, pertenecían a una banda criminal, pero sobre todo los que llegaron a ser ya un mito en la cultura popular son Bonnie y Clyde. Los estáis viendo en la foto. Y estoy leyendo en la Wikipedia: Bonnie Parker, nacida en 1910 y asesinada en el 34, y Clyde Barrow, nacido en el 1909 y también el mismo día, en el 34, fueron dos fugitivos, ladrones y criminales de los Estados Unidos, que entre 1931 y 1934 fueron considerados enemigos públicos. Os aconsejo que leáis sobre su historia, porque a raíz de popularizarles, pues se han creado subgéneros tanto de literarios como de cine, que es el cine criminal. ¿Y por qué? Pensáis, pero ¿por qué tiene que ver esto Bonnie and Clyde? Porque la figura de Bonnie es, digamos, algo nunca visto en mujeres, que era una mujer criminal. Sí, otros miembros de las bandas reconocían que ella no formaba parte de los atracos, de los robos, cuando se ponía la cosa física o cuando ya tiraban de pipa, de pistola,
pero era el cerebro de muchas de las operaciones criminales. Se ha estudiado muchísimo, de hecho, mucho, como he dicho antes, subgéneros de la literatura, del cine, incluso de series, están basados en Bonnie y Clyde, una especie de folia di, locura compartida entre una pareja que hacen locuras o directamente son criminales. Bonnie y Clyde han sido estudiados, se han hecho cientos y cientos de referencias en la cultura popular. De hecho, el término psicológico folia di, locura compartida, se basa en la pareja Bonnie y Clyde. Y si folia di se basa en lo que es Bonnie y Clyde, hay que hablar de la hibristofilia, que aquí es ya cuando se puede explicar o se puede empezar a entender por qué las mujeres sentimos atracción hacia los hombres malos, malotes, chicos malos. Pero antes de explicar lo que es la hibristofilia, voy a leeros esto y vais a entender cómo se ha romantizado a lo largo de la historia a una pareja criminal, que sí se pueden entender sus motivos. Era una época muy, muy mala, pero es que hubo mucha gente también en la época de la Gran Depresión que no se dedicaba a robar, igual sí, pero os recuerdo que mataron a civiles. Leo, en su artículo Bonnie and Clyde, Romeo and Juliet in a Getaway Car, Bonnie y Clyde, Romeo y Julieta huyen por la carretera. El escritor Joseph Geringer explica que Bonnie y Clyde gozaron de la simpatía de parte de la sociedad estadounidense y los calificó como Robin Hood modernos, y que su muerte trágica los convirtió en leyenda. Hay que aclarar también que el mito de Robin Hood, eso de que ayudaba a los pobres, eso es mentira, simplemente no quería pagar el diezmo, los impuestos de aquella época, pero bueno, eso es otro debate también. Pero veis qué daño ha hecho pues la cultura popular, mismamente los escritores, se les romantizó, se les considera leyendas, se les considera casi unos antihéroes, que sí, que mataban, pero claro, era razonado, lo estaban pasando mal, es una ejemplificación de lo que estaba pasando en la sociedad americana. Y a raíz de convertirles en leyendas, en iconos, de exaltarles, se estudió este fenómeno y ahora os voy a explicar lo que es la hibristofilia. Bueno, también por no hablar de la romantización de la vida criminal, que esto lo vemos en muchísimas series y películas, mismamente prácticamente la mayoría del cine de Scorsese es romantizar la vida criminal, cuando Bonnie and Clyde sí que igual lo hacían, pues porque no les quedaba más remedio, pero estamos viviendo ahora mismo en una época en la que hay chicas que prácticamente llevan una estética de mujer de mafioso, cuando no saben que mucha gente, pues tristemente no le queda más remedio que o delinquir o no hay ni para comer ni para vivir. Entonces, ¿qué es la hibristofilia? Es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención del orgasmo se producen como respuesta a mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad, engaño, mentira, infidelidad desconocidas o crímenes como asesinato y robo a mano armada. El término deriva de la palabra griega ubrisein, que significa atentar contra alguien, que a su vez deriva de ibris y filo, lo cual significa tener una afinidad y preferencia por los criminales. En la cultura popular este fenómeno es conocido como síndrome de Bonnie y Clyde. Los casos más extremos de hibristofilia, bueno, casos extremos sí, pero son muy comunes, tristemente. Son aquellos en los que mujeres escriben a asesinos como monstruos como Ted Bundy, Richard Ramírez, tenían fans. Otro de los ejemplos un poco más modernos, bueno, sí, yo que los primeros cómics son Harley Quinn y Joker. Recordemos que ella es una psiquiatra que le conoce a él haciéndole terapia en Arkham. Ella es psiquiatra con ya cierta carrera, con apenas
exactamente la edad, pero muy joven. Es una mujer muy inteligente, pero Joker le manipula, tienen una relación, él juega con ella, le trata fatal y ella acaba por ya psicológicamente por romperse y convertirse en criminal siguiéndole a él. Luego más adelante tiene un poco de redención, pero bueno, es un personaje muy complejo. Y os preguntáis, pero entonces esta chapada de 25 minutos, ¿a qué viene si no nos has explicado nada de por qué las mujeres se sienten atraídos por el malote? Es a la vez muy simple y muy difícil de explicar. Tened en cuenta que a lo largo de este vídeo os he explicado cómo durante miles y miles de años, de hecho todavía hay en muchos países que las mujeres por no tienen derechos, hemos sido oprimidas, hemos sido tratadas como menos y hemos sido tratadas básicamente como mierda. Y en apenas, pues, porque diréis, pues 150 años es mucho. Históricamente 150 años no es nada, pero tened en cuenta que en apenas 100 años la mujer pasó de no tener, me estoy refiriendo, pues, Estados Unidos, Canadá, Europa. Ya os digo, tengo que resumir mucho, porque claro, si entonces hablaríamos de Latinoamérica, Asia, África, entonces este vídeo es imposible. Entonces, como decía, en apenas 150 años las mujeres en países donde se declararon los derechos humanos de las mujeres, se adoptaron esa revolución social, por ejemplo en España, ¿no? Porque cuando en Estados Unidos tenían esa revolución social, aquí en España teníamos dictadura. Para que veáis que no está en Europa, Portugal también tenía dictadura, para que veáis. En apenas 150 años las mujeres pasamos de no tener derechos a, ya os digo, países que no hayan pasado por dictaduras, países que han tenido democracia desde hace 100 años. Lamentablemente pocos países pueden decirlo. Esto también tengo que decirlo. Y claro, con el desarrollo de la sociedad, de prácticamente la humanidad, se creó la literatura, la evolución y hemos visto que la clave es la industrialización, sobre todo la industrialización. Como consecuencia de la industrialización fue la Gran Depresión. Y como consecuencia de la Gran Depresión hemos visto las figuras de Bonnie and Clyde, que son la base de todo lo que es la ebristofilia y la romantización de la vida criminal y sobre todo del malote. Ya os he leído, este autor describió a Bonnie and Clyde como los Romeo y Julieta de la época moderna, los Robin Hood, casi les tachaban como antihéroes. Entonces, a raíz de esto, como he estado explicando antes, se creó básicamente un género tanto de películas, literarios, que es el género criminal. Se idealizó, romantizó la vida criminal. Que diréis, bueno, muchas veces es porque no te queda más remedio que no, y eso no lo juzgo, ya una cosa ya es otra cosa es matar, pero lo que sí hay que juzgar es la romantización, como si fuera algo bueno, como si fuera un modo de vida que la mayoría de las personas pueden elegir. Cuando he dicho antes, la mayoría de las personas si son delincuentes es porque no les queda o más remedio, no han conocido otra cosa. Entonces, esta romantización de la vida criminal y sobre todo de Bonnie and Clyde ha traído hasta día de hoy figuras, pues como he dicho antes, la figura de Kowalski de forma muy resumida, ya lo sé que es una barbaridad, pero la figura de un tío que básicamente abusa de la mujer y se le ve se le perdona porque es un guapeas y por eso citaba a Marlon Brando, porque tanto la obra teatral, y si leéis la obra teatral de Tennessee Williams, muchas veces se le perdona en los abusos de Kowalski, tanto a su esposa como a su cuñada, porque es atractivo. Y aquí entraríamos en el efecto halo también, un efecto explicado por la psicología. A lo largo de ya casi 50-60 años casi se ha romantizado esta figura del malote, del abusador, pero como es atractivo y esto trae consigo también pues el hecho de que la mujer se la ha oprimido durante tantos miles y miles de años, se nos ha dicho, obligado
a ser virginales, a ser perfectas, a estar constreñidas. Pues ha pasado de eso, esto muchos diréis, pues vaya excusa para justificar sentirse atraído por los chicos malos. Pero tened en cuenta también que la figura del chico malo, Bonnie and Clyde, esta figura de la criminalidad, también es una figura de revolución, tanto como ellas como para ellos. Gente que estaba muy mal en la época de la depresión. Claro, aparecen dos figuras como Bonnie and Clyde que no tengo posibilidades de trabajar ni de hacer vida, pues delinco y hago lo que me da la gana y vivo como me da la gana. Romantizar si está bien o no, eso ya entra dentro del debate interno de cada una y una. Por lo que, perdonad, la figura del chico malo, claro, el chico malo quiere decir el macarra que hablamos en España, el malote, el que se las lleva de calle, es también un símbolo de libertad, tanto para ellos como para ellas. También una figura también en la creación de la figura del chico malo, se me ha olvidado incluirle, es el personaje de James Dean en Rebelde sin causa. Entonces el chico malo para las mujeres representa un símbolo de libertad, de revolución, ya que nos han tenido constreñidas con esas normas, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser virginal. Es una forma de liberarse de todas esas conceptos, preconceptos que debía asumir la mujer. Pero también está muy ligado a ese instinto, no todas las mujeres lo tienen, pero la mayoría, a ese instinto maternal de ese pensamiento de le puedo cambiar, le voy a cuidar, le voy a querer y a partir de eso va a cambiar. No, no, no va a cambiar. No es tu hijo, es un tío que solo quiere llevarte a la cama, por no hablarlo con términos muy específicos. Entonces aquí veríamos un debate y una eclosión entre roles tradicionales impuestos en la mujer, que son pues cuidar del hombre, cuidar de tu marido, cuando esté malito va a cambiar. También en la antigüedad y ahora a muchísimas mujeres no les quedaba más remedio que mantenerse en el matrimonio porque dependían de ello. Y después de cientos y cientos y cientos de años, pues la mujer en su foro interno piensa pues que tiene que aguantar y que si tienen ese pensamiento casi mágico que se dice en psicología, si le cuido, si le trato bien va a cambiar, cuando no. Entonces aquí se abría una eclosión entre el papel tradicional de la mujer y el papel ya liberado. Entre le puedo cambiar, le cuido, le puedo cambiar, pero me voy con el tío malo porque quiero vivir aventuras, porque son aventuras, es romper la ley, es romper lo tradicional, lo impuesto. También he de indicar que la literatura, el cine ha hecho muy mal porque, otra vez vuelvo, ya sé que me estoy repitiendo, la literatura y el cine también ha romantizado o ha querido normalizar el concepto de pareja estable, hombre estable, mujer estable, igual a aburrimiento. La cantidad de novelas, películas, series nos venden que muchas de las crisis matrimoniales en parejas vienen a consecuencia del aburrimiento de la monotonía, porque no viven cosas emocionantes, no tienen aventura, pasión. Nos han vendido que las parejas tienen que ser pues casi un Bonnie and Clyde sin matar, pero más una especie de Bonnie and Clyde, pero dentro de la legalidad y dentro de lo políticamente correcto. Esto también dentro de las parejas también nos han vendido y han querido normalizar la idea de si no discutes con tu pareja, si no hay bronca, no hay pasión, no te separas, vuelves, si no hay esos idas y venidas, es aburrido, es una sosería, entonces significa que no hay pasión. Eso es producto también de la literatura y del cine, que ha hecho, fijaos que yo amo el cine, pero ha hecho bastante daño, y la literatura también, a la imaginería, se dice, creo,
colectiva, al subconsciente colectivo. Conclusión, ¿por qué a las mujeres nos gusta, nos sentimos atraídas por los tíos malos, los macarras, los malandros? Lo he explicado antes, es un compendio de varios factores evolutivos, sociales y psicológicos. El chico malote es un símbolo de revolución que ayuda a la mujer a no sentirse unida a ese papel impuesto tradicional en las mujeres. Es un símbolo de libertad, de revolución, incluso muchas veces de anarquía. Esto se añade a que como decía, la literatura, el cine, el teatro ha romantizado la vida criminal, como he dicho antes, las dos figuras que son Bonnie and Clyde, y como consecuencia de esto, romantizar la vida criminal y la figura del hombre malo. Y esto se une casi al lavado de cerebro que la literatura y el cine nos han hecho durante prácticamente 40 años, en la que nos vende la idea de que una relación que tiene chicha, que es sana, es una relación pues que tiene peleas, idas y venidas, aventuras dentro de lo pues legal, pero la base de todo eso es esta pareja que he dicho, Bonnie y Clyde. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por ver. Por favor, para ayudar a este humilde canal, no olvidéis darle like, suscribirse, sobre todo comentar y compartir. Así que muchísimas gracias, cuidaos.